en el espacio cultural Línea en Fuga. No sé si me escuchás ahí, Sí, Manina. yo te escucho, no, Yo me parece escucho, que no no, se me ve, parece que no ¿no? se ve, ¿no? No te vemos, por lo menos no sé si salgo yo. Sí, Eh, vos salís. Sí, vos Igualmente me salís. dicen Igualmente me que dicen te hace que te eco, hace y eso me eco, parece que y es eso me por el parece que es volumen por muy el alto. volumen A muy ver, alto. Bueno, bajo un poquito ahí, no sé si me acerco más, y en tal caso puedo estar más cerca. a vos se te A escucha vos se te perfecto. escucha El tema es más perfecto. que El nada tema es que más no que nada haga que no eco. haga. Igual vas a estar Igual hablando vas a más estar hablando vos, más así que vos, si a mí no así que se si a me mí no ve, se me no me ve, preocupa en no me preocupa en absoluto. absoluto. Si te Si bancás te la bancas entrevista la ciegas, entrevista yo no tengo ciega. ningún Sí, problema. dale, no hay problema. Sí. Bueno, dale, Bueno, buenísimo. dale, Ya buenísimo. está mejor, Ya te está digo, ahora me mejor. pongo Te las digo, ahora me pongo pantuflas las y no tengo pantuflas ningún y no tengo problema. ningún problema. No hay drama, no hay drama. Bueno, Martín, muchas Bueno, gracias Martín, por muchas estar. gracias por Disculpa todo estar. este Disculpa todo tema este tema tecnológico que tecnológico siempre nos que siempre visita. nos visita. Ahí, sí, Ahí, igualmente me sí, dicen que igualmente se me sigue dicen que escuchando se con sigue eco. Si escuchando podés con bajar eco, el si volumen podés de bajar el tu volumen. ¿Sabés teléfono. lo que voy a hacer? Voy a probar a ver si me puedo poner unos auriculares, que la otra vez Ah, me podría dijeron ser. Sí, sí. que con auriculares se puede trabajar mejor. Así que intentaré poner unos auriculares Dale. y si mejora el sonido, a ver, ¿dónde está esto? Creo que por acá. ¿Ahí? A ver. ¿Se escucha sin Perfecto, eco ¿vos me ahí? escuchás? Sí, te escucho bárbaro. Bueno, entonces, bárbaro, ahora sí, ya no me escucho más, Bien, porque si no todo el tiempo me escuchaba yo y me molestaba. Porque era perfecto. yo misma. Bueno, Martín, estaba cuando te presentaba contando muy poquitito sobre vos, pero lo que estaba comentando que vos sos profesor de historia, artista plástico. No llegué a adelantar, pero hay una muy buena que después me gustaría que charlemos, que es que montaste toda una muestra en nuestro espacio y quedó Ujú. ahí, quedó Sí. hacia la eternidad en la pandemia, ¿no? Atrapada. Esperemos. Así que de eso después vamos a estar también hablando. Pero me gustaría como para que te conozcan primero, quien no todavía no te conoce, es que me cuentes un poquito este recorrido que haces, porque obviamente yo digo, bueno, es profesor de historia, es artista plástico, y cómo termina haciendo cuestiones ambientales, ¿no? Relacionadas a lo que es el ambientalismo. Nosotros decimos que el día de hoy vamos a estar hablando del arte, ahí va perfecto, digo, de la comunicación, y ahí empieza con la educación ambiental. Entonces digo, bueno, ¿cómo fue que pudiste unir todos esos temas con los que vos venías trabajando? Ujú. Bueno, yo hace unos años había desarrollado con un grupo de gente una muestra plástica que era una muestra fotográfica adaptada para personas con discapacidad visual. Era una muestra de fotografías que hicimos con un grupo, un equipo de trabajo, y lo que hicimos en particular fue hacerle relieve, trabajar con sonido, que es lo que me gusta hacer a mí, editar, y eran fotos que tenían relieve, braille y sonido. Entonces eran fotos que se podían tocar a partir de ese acercamiento a las artes plásticas, estar haciendo la muestra y recorriendo algunas provincias del país, incluso la llevamos a Montevideo y estuvo en Chile la muestra. Bueno, fue un acercamiento a las artes plásticas y a partir de ese momento intenté llevar adelante ese proyecto. No tuve suerte con el tema del financiamiento y sostenerlo en el tiempo. Gustaba mucho porque no había experiencias en el país y bueno, el proyecto cayó porque lo estuvimos sosteniendo por un año y medio, estuvimos viajando y demás, conociendo gente fabulosa y lugares espectaculares, pero bueno, no había forma de generar un ingreso con esa muestra, con esa propuesta. Ujú. Y, y a partir de ahí yo venía con algunas inquietudes que tienen que ver con las temáticas ambientales, preocupado, haciendo algunas lecturas, escuchando algunos programas de radio, y me parecía que era un tema bueno, que merece difusión, que merece divulgación y que nos atraviesa a todos, ¿no? Porque todos comemos, todos respiramos, todos nos alimentamos y estamos atravesados de menor o mayor medida por los impactos ambientales que hay en la realidad, más que nada por el modelo productivo que se está llevando a cabo en este sistema. Y bueno, a partir del año más o menos 2014-2015, se me ocurrió hacer una muestra plástica, ya que no tenía eco, no tenía la posibilidad de estar generando ingresos con la otra muestra, que tenía que ver con el tema de accesibilidad. Se me ocurrió empezar a producir una muestra plástica que haga referencia a las diversas problemáticas ambientales que nos atañen a todos.
Y tomé como eje el concepto de extractivismo. A partir de ese concepto fue la guía que a mí me sirvió para producir las diversas obras y los diversos objetos intervenidos, y de esa forma poder montar una muestra que exclusivamente trabaje sobre temáticas ambientales, teniendo como eje, ya te digo, el extractivismo. Claro, buenísimo. ¿Y qué fue lo primero que, o sea, porque vos además tenés una editorial, también de eso vamos a estar hablando, ¿no? De Pachamamita Libros, que está dedicada especialmente a los chicos. Entonces ahí donde Ujú. también hubo un link, más allá de, bueno, me interesa lo ambiental, quiero comenzar a hacer una cuestión artística o expresiva para poder comunicar esta cuestión. ¿Por qué especialmente te dedicas al mundo de los chicos? Porque se me había ocurrido en su momento, cuando hacía la muestra, que haya un espacio, un rincón, un pequeño rinconcito donde haya materiales pensados para las infancias. Si vos vas con tu sobrino, con tu hija, con tu nieto, si vos estabas recorriendo la muestra, la idea es que que estuviera un rincón pensado para las infancias y para otro público de otra edad etaria. En ese caso se me ocurrió preparar material didáctico, hacer algunos cuentos para dejarlos en un rincón y que estén esto de seguir problematizando. Si vos vas recorriendo la muestra, que ellos tuvieran un espacio donde de alguna manera estar interpelados por estas cuestiones que tienen que ver con la ambientalidad. Y ahí se me ocurrió hacer estos libros infantiles. Hice en su momento 3 ejemplares en forma artesanal, hice un tallercito de encuadernación y me puse a producirlos. El material empezó a circular, empezó a gustar. Darío Aranda, un periodista de Página 12 y que trabaja en varios medios alternativos, lo comentó un poco, le gustó a la hija de Darío, le gustó el material, y a partir del impulso y la recomendación de Darío me empezaron a pedir algunos materiales de algunas provincias, y yo no daba abasto con la producción artesanal porque terminás perdiendo plata, tiempo, energía, todo junto. Y bueno, una cooperativa hizo 500 ejemplares de cada uno de los primeros tres libros que había sacado, y bueno, y así de esa forma empezó a circular el material, ¿no? Y después, bueno, el cuarto libro ya me hice cargo de emprender el proyecto. Los primeros 3 libros los hizo Ana Pascale, los ilustró Ana Pascale, y el cuarto libro infantil lo empezó a ilustrar Diana Chero, que es una ilustradora. Y bueno, y a partir de ahí empezaron a tener un mayor impulso, mayor divulgación, mayor circulación del material, muy lentamente, ¿no? Muy de poquitos. Nosotros somos una editorial autogestiva con muchas dificultades, con mucha dificultad en tema de la distribución también, que es una de las patas más importantes de esto de que se difunda el material, que esté circulando. Y ya van a ser 5 años prácticamente. Ahora el mes que viene se cumplirían 5 años aproximadamente de esta conformación de la cooperativa, de la editorial. Y bueno, y de a poquito, muy de a poquito, el material está circulando, está gustando, y hace muy poco, es más, esta semana recibí, ahí te veo muy bien. ¿Aparecí? Sí, 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 sí. Ahí aparecí, bien. Esta semana te sacamos material nuevo que tiene que ver con el tema de fracking, un libro infantil que hace referencia al fracking. Así que son 7 publicaciones infantiles que tenemos, más un libro de la muestra plástica que está montada ahí en el espacio Línea de Fuga en Devoto. Bien, ¿y empezaste con la editorial desde el primer libro o dijiste, bueno, primero simplemente lo hago y después dije, bueno, esto hay que organizarlo y surgió la editorial después? En realidad yo ya venía teniendo malas experiencias, en el sentido con esto de las producciones culturales. Te decía que había hecho la muestra plástica accesible, y en su momento se me había ocurrido trabajar un cuento de Marilena Walsh, La sirena y el capitán, adaptarlo a distintos formatos de accesibilidad. Yo venía trabajando el tema de accesibilidad, y en ese momento que era Secretaría de Cultura, estaba a cargo Jorge Cosia, Amaui estaba como segundo de Cultura. Me había puesto en contacto con la gente de Cultura, y la verdad que no tuve suerte, no me dieron bolilla y quedó ahí el proyecto archivado. Esto de pensar un contenido adaptado a las diversas accesibilidades, ¿no? Entonces, cuando hice la producción de estos libros infantiles, lo que hice fue retomar esa idea y trabajar el tema de accesibilidad y también el tema de integración. Por lo tanto, los primeros 3 ejemplares estaban traducidos a lengua de señas, que está el material subido en la página, y también hice una pequeña tirada en braille. Entonces, era un material pensado
para las dos discapacidades distintas, tanto para chicos ciegos como para hipoacúsicos. Porque por los derechos lo tenía yo, el material. Entonces, sí, fue eso. Y además, bueno, está traducido a guaraní, uno que es sobre soja, y otro está traducido a quechua. Es decir, pensar en un contenido con todas las posibilidades que te da, o que tenés a mano, tenés al alcance, o de acuerdo a tus inquietudes, tu producción, podés trabajar ese contenido. Darle los mayores formatos posibles de difusión. Y sí, desde el primer libro hasta ahora, hasta el último, la idea era esa, ¿no? No había, o yo no tenía contacto con gente que facilitara el tema de la edición, entonces era tener la inquietud, la inquietud de comunicar lo ambiental, y la única forma era la autoproducción, ¿no? Esto de forma artesanal, y después empezar a poner algo de dinero para que ese material tenga una mejor presentación, tenga una mejor calidad, bueno, que tenga un mejor desarrollo. A medida que va pasando tiempo, si vos te fijás las primeras publicaciones que están gratis ahí en la página, te vas a dar cuenta que las publicaciones, las primeras, dejan mucho que desear. O sea, yo no tenía experiencia, bueno, era todo muy... En realidad, el objetivo de esas primeras publicaciones, ya te digo, eran para que estén en un espacio de una muestra plástica, no tenían una intencionalidad comercial, no tenía experiencia en cuanto a literatura infantil, a producir literatura infantil, y el objetivo de esos primeros materiales era que estas infancias que se ven afectadas por las problemáticas ambientales no se sintieran solas, no se sintieran en soledad. Pensemos en este librito del tema de la soja con el tema de las fumigaciones, cómo las poblaciones rurales son afectadas por las fumigaciones, y la intención era esa, que el libro que le llegara a la mano de algún chiquito, alguna chiquita, por lo menos supiera que hay personas que están pensando y están aportando, y están de alguna manera batallando culturalmente con estas cuestiones. Hay muchísima gente que viene batallando, que viene activando, que viene comprometiéndose con las cuestiones ambientales, pero no había en ese momento, no había como una direccionalidad con el mensaje para las infancias, ¿no? Entonces la intención era un poco esa. Y bueno, y por suerte de a poco, muy de a poco, el material fue circulando, fue creciendo, y ya te digo, en este contexto de cuarentena, en este contexto de pandemia, en este contexto de colapso económico, nos podemos dar el lujo, junto a Diana Cheró, de estar, que es la ilustradora, de estar publicando un material específicamente de un tema muy complejo que es el fracking, que es muy técnico, ¿viste? Es muy difícil de abordar, pensado para las infancias. Ahí te freno un segundito para que nos digas, viendo la página, es Pachamamita Libros, ¿no? Como para que la gente pueda acceder, y para que me cuentes bien el nombre del título del libro, que me pareció genial, y sé que tiene una historia, y para que me cuentes también la historia del por qué se llama así, y así también ya van un poco conociendo ese libro y cómo pueden acceder a él. Dale, sí, en la página es pachamavitalibros.com.ar, ahí está todo el material, menos el último libro de fracking, porque queríamos hacer una presentación, y bueno, en este contexto, lo que hacemos nosotros es liberar el material, ¿no? Está con acceso libre, online, en la página de ISU, o sea, subimos todo el material, así que en cualquier punto del país tienen acceso, incluso en el exterior tienen acceso al material para incluso bajárselo. Los libros infantiles tienen una estructura. Tiene un relato, una fábula, una historia en la primera parte, y en la segunda parte tiene un glosario de algunos conceptos que venimos trabajando en el desarrollo de la historia, y después tiene distintas actividades didácticas, trabalenguas, sopa de letras, laberintos, bueno, incluso hasta espacio en blanco para que intervengan en el libro, ¿viste? Para que no quede abandonado en una biblioteca una vez que leyeron el material. Así que sí, el material está en la página, y las últimas dos publicaciones tienen que ver con esto del cambio climático, y hace referencia también al colapso pandémico, porque lo pudimos publicar hace poquito, ya te digo, entró a la imprenta hace 20 días, ahora hoy es sábado, el miércoles me parece que lo recibí. Así que en alguna de las páginas hacemos referencia incluso a esto de lo pandémico, porque trabajamos con las palabras esdrújulas. Sacamos un libro de huerta, no sé si se ve acá, es la huerta agroecológica, seguramente lo verán al revés, es el Conde Drácula. Es un personaje. Exacto, es la huerta agroecológica, una historia esdrújula recomendada por el Conde Drácula. Todo con palabras esdrújulas. Y la idea es plantear el tema del cambio climático, porque es climático, una palabra esdrújula, plásticos en los océanos,
tenés un montón, agrotóxicos, agroquímicos, agroecológicos, y la idea era jugar con las palabras esdrújulas para generar un enganche, para tener una forma de llegar. Como la mayoría conocen el personaje de Drácula, tenés una ventaja en ese sentido. Y este personaje de Drácula come comida rápida, termina enfermándose, termina siendo diabético y celíaco. O sea, esto de las palabras de esdrújula lo que te permite es jugar con eso, y bueno, se hace su propia huerta agroecológica, de alguna manera contrarrestando las consecuencias del cambio climático. Y bueno, a partir de esa idea de jugar con las palabras esdrújulas, también el último libro es sobre las palabras esdrújulas, y en vez de ser una huerta agroecológica es esto de la fractura hidráulica, ¿no? Lo que implica el fracking, este tipo de explotación del gas no convencional y el petróleo no convencional que se está haciendo en el sur de Argentina sin un debate, sin una aprobación social, o sea, bueno, con los impactos sociales y ambientales que eso provoca, ¿no? El tema de la explotación hidrocarburífera a través del fracking, que en definitiva es una perforación a gran profundidad, 2.000 o 3.000 metros de profundidad, y después se inyecta agua con muchos químicos y se rompen unas rocas donde está el petróleo y el gas no convencional. Se llama no convencional porque está en lugares que no están con los pozos tradicionales comúnmente se conocían, porque ya hay escasez de ese recurso, no está a mano, no está disponible. Y a partir de eso se hace un bombeo y se extrae estos líquidos que dejan unos residuos muy tóxicos, y bueno, y se saca el gas y el petróleo. Por lo tanto, si vos no vivís en esa zona, y no vas a ser un afectado directo, pero la gente y las personas y las poblaciones que viven en esos territorios, bueno, son territorios semiáridos y se utiliza mucha cantidad de agua potable, y bueno, y deja unas consecuencias ambientales muy marcadas en la población, con enfermedades y en los territorios, ¿no? Con esto de la contaminación de los Ahora, que no acuíferos. sepa nada de todo esto, ¿no es cierto? Que, o sea, o se sabe muy poco en realidad, y sobre todo se sabe si hay un interés individual, un poco lo que te pasó a vos, ¿no? Primero, a mí me interesa la temática, empiezo a indagar, pero si no, no es que llega la información así como masivamente. Me parecía interesante Claro. también, corregime por las dudas, pero que ustedes desde Pachamamita también iban a las escuelas, ¿no? Y había como actividades con los docentes. ¿Por qué te parece que también es muy importante, más allá de los libros como producto en sí, digo, de poder hacer una relación con la educación, comenzando con los docentes y después para los chicos? Claro, sí, en ese caso sí, el tema de la educación y bueno, y esto de ser conscientes, ¿no? De que las poblaciones tomemos conciencia en forma masiva y tener una postura crítica con la cuestión ambiental, me parece fundamental. En ese caso sí, la recepción con los docentes es bastante buena, más que nada los docentes que están interiorizados en estas cuestiones o están politizados o tienen inquietudes ambientales, el material llega muy bien. Y me parece fundamental, los medios de comunicación tendrían que estar atravesados por las cuestiones ambientales, ¿no? Y obviamente todo el sistema educativo tendría que estar enfocado con un perfil de cuestiones ambientales. Más que nada por los tiempos que estamos viviendo, hay dos conceptos muy sencillos, el tema de cambio climático y calentamiento global. Si nosotros tenemos la perspectiva de esta charla, tenemos la perspectiva de esos dos conceptos, bueno, nos atraviesa, y no solo a nosotros nos atraviesa, sino a las futuras generaciones, las consecuencias de esos impactos. Entonces me parece fundamental que estén las temáticas y las problemáticas ambientales para encontrar una solución, para buscar alternativas. Y bueno, la propuesta de la editorial es un poco esa, es problematizar con estas cuestiones ambientales, pensado para las infancias, pero también pensado para los chicos adolescentes y para los adultos. Por eso están los libros infantiles, que en definitiva no son únicamente para las infancias, porque tienen muchos conceptos, es para trabajarlo con los docentes, también con los padres, generar inquietudes, y bueno, y también el otro material que sí está pensado por ahí para adolescentes y para un público en general, donde hay más información, donde la propuesta comunicacional es distinta, es a partir de las artes, de una muestra plástica, de una producción visual, llegar con ese contenido desde otro lugar, del tema de la divulgación que sea a través de las emociones, ¿no? Impactar a través de las imágenes, y a partir de ese impacto, de esa sensibilidad que te provoca la producción visual, bueno, fundamentarlo con unas notas que hice a distintos referentes y afectados directos de cada una de estas problemáticas que yo te mencionaba anteriormente. Eso estamos hablando del libro Naturaleza Humana, ¿no? Estamos hablando del libro de Naturaleza Humana, así que es este material
que también está disponible ahí en la página, está todo el material disponible, si hay docentes viendo esto, lo pueden descargar, tienen un montón de imágenes, de propuestas, no sé, por ejemplo, son propuestas visuales. Lo que hice yo es trabajar de lo visual y después hacerle notas a distintos referentes. Ella es Perla Erro y tiene un código QR. Esa es la estructura del libro. Por ejemplo, este también es un plato con medicamentos, entonces está, dice a Mónica Müller y está el código QR. Entonces lo que vos podés hacer, si sos docente, darle la posibilidad a los alumnos, a los estudiantes, de que escaneen el código QR con el celular, con un dispositivo electrónico, y pueden escuchar las notas que yo hice a los distintos referentes. Y la propuesta, esto de trabajar lo visual, bueno, es una forma distinta de tener una llegada con el público, ¿no? Pensando más que nada en los adolescentes. Por ejemplo, esta es una frutilla, no sé si se ve ahí, está intervenida con agujas. Ahí le hice una nota a Facundo Viola de Arroyo Leye, la provincia de Santa Fe. Él es periodista, es activista ambiental, y viene padeciendo las consecuencias de la producción de frutillas en forma convencional, como se está haciendo con una aplicación de distintos agroquímicos, agrotóxicos. Y lo que hice en ese momento fue producir una serie de mapas, pensando lo territorial, cómo este concepto de extractivismo nos atraviesa, no solamente en Argentina, sino también regionalmente, y bueno, y intervenir distintos objetos que hacen referencia a estas problemáticas que yo te estaba mencionando, y buscar una síntesis visual, ¿no? Una síntesis conceptual de estas problemáticas, que a vos de alguna manera te impacte. Con esto, una cosa es ver la foto de la frutilla intervenida y otra cosa es verlo visualmente si está la muestra en el espacio, ¿no? Esta frutilla, lo que hago es ponerle un motorcito con un fondo blanco, entonces va girando muy lentamente. Y a vos lo que te provoca en la frutilla es, primero, una sensación, con una frutilla de color rojo, atrayente, sabrosa y demás, como morderla, ¿no? Y después, cuando tu cabeza ve las agujas, bueno, también una cuestión de rechazo, ¿no? Esto es como que vos pensás si morderías esas agujas, lo que te provocaría. Y es eso, es buscar una forma de que la imagen te impacte, que te provoque algo, alguna reacción, alguna emoción, y a partir de ese primer acercamiento a eso, que te lleve a indagar de por qué está producido ese material, esa producción visual. Y bueno, resultó un material súper interesante, está todo en la página, están los audios, y es interesante, me parece, también darle la importancia a las voces, ¿no? A escuchar. Hay muchos audios de académicos que te dan un panorama de datos, ¿no? Cómo está la situación, un Perdón, no análisis es lo más. mismo lo que está escrito que lo que está en el audio, o sí, No, sí, pero es lo es una mismo en dos transcripción, formatos. sí. Ah, Sí, perfecto. es una transcripción, pero es lo mismo, pero es distinto. Vos sabés No, que, por supuesto. exacto, es escuchar, por ejemplo, hay unos audios a Ana Zabaloy, una exdirectora, falleció Ana Zabaloy hace muy poquito, se cumplió un aniversario del fallecimiento de Ana Zabaloy, falleció de cáncer, padeció las fumigaciones en las escuelas rurales de San Antonio de Areco, fue una de las referentes que organizó la Red Federal de Docentes por la Vida, que son un núcleo de docentes que está trabajando a nivel nacional, que se están nucleando por las consecuencias que provoca las fumigaciones en las escuelas rurales. Y una cosa es, lo estoy buscando, una cosa es leer el texto de Ana y otra cosa es escuchar a ella, ¿viste? Son 2 minutos 40 segundos y la emoción, las tonalidades, las pausas que hace ella, incluso la tristeza con la que habla, bueno, tiene otra llegada, otro impacto, ¿no? Es muy distinto escuchar la voz de ella que leer el texto. Y me parece que eso es importante porque también es otra forma de llegar, ¿no? Otra forma de encontrar una forma de comunicación que tenga en juego otro tipo de sensibilidades. Este es el material que hace referencia a Ana, no sé si lo ven bien, lo ven al revés, pero es un mapa de Argentina, son de 30 centímetros por 50, 35 por 50, y tiene una mano de un nene con el simbolito de las escuelas, ¿no? Es justamente haciendo Ajá. esto al parar con el tema de las fumigaciones. Y bueno, y así son distintos temas que fui abordando, teniendo como eje el concepto de extractivismo, tanto cuestiones incluso desde el punto de vista económico, judiciales, las fumigaciones, el fracking, la megaminería,
bueno, todo lo que hace referencia, incluso el extractivismo urbano, bueno, todo lo que hace referencia al extractivismo, que es, el extractivismo es la extracción de naturaleza, de bienes comunes, la extracción a gran escala de recursos naturales, en tal caso si hay una perspectiva económica, que eso obviamente provoca un impacto social y ambiental, ¿no? Pensemos a gran magnitud lo que es el tema de la megaminería en toda la cordillera, o pensemos el tema de las fumigaciones, esto de la extracción, la producción de monocultivos transgénicos que están enfocados a un mercado internacional como commodity, que utilizan una gran cantidad de productos químicos tóxicos, y bueno, que esos materiales obviamente dejan la tierra sin nutrientes con el paso del tiempo, y además también hay lo que Walter Penge, que le hice nota para el libro, él trabaja el concepto de agua virtual. También cuando se hacen las exportaciones de las toneladas que se anuncian, las toneladas anuales de récords de exportación, también se está exportando líquido, no se está exportando agua que se necesita para producir. Por ejemplo, un kilo nada más de soja transgénica, necesita 2.300 litros de agua para producir un kilo de soja. Pensemos y multipliquémoslo por la cantidad de soja que se exporta anualmente. Bueno, esos conceptos están trabajados en el libro desde el punto de vista artístico, y en ese de agua virtual trabajaron Alicia Rosenthal y Ezequiel Lobato, dos profesores de la Universidad de La Matanza, haciendo un montaje, a ver si lo encuentro, en el montaje que hice yo, le pusieron realidad aumentada. La realidad aumentada es, vos con un celular, con un aplicativo en algún dispositivo electrónico, ves algo que no lo ves en la realidad, por eso se llama realidad virtual. Es una animación con información, con sonido y demás, que vos ves en el objeto que está enfocando el celular. Y bueno, en esa producción, en esa instalación, participaron Alicia Rosenthal y Ezequiel Lobato haciendo la realidad aumentada de ese material. Así que la muestra, de alguna manera, también tiene que ver con esto, con las nuevas tecnologías, ¿no? Como le hice nota sobre el tema del capitalismo algorítmico, haciendo una huella digital, en fin, es como tomar el tema del extractivismo en todas sus manifestaciones, ¿no? En todas las manifestaciones posibles, y bueno, y problematizar y bueno, ver qué alternativas tenemos a este sistema que en última instancia termina siendo depredador, termina teniendo una lógica depredadora de la naturaleza y por lo tanto de las vidas, ¿no? Esto de mercantilizar absolutamente todo, hasta incluso las vidas humanas. Bueno, acá decían recién, a ver si puedo leértelo, acá comentaban respecto a lo de la frutilla que vos habías mostrado, decía, la frutilla refiere también a un corazón, y en ese sentido a las vidas fumigadas de quienes residimos en la zona núcleo de la agricultura industrial. Era un mensaje que no quería que se me pasara porque por supuesto se entiende desde el lugar que lo están diciendo, y me parece que es así, digo, no, te atraviesa totalmente toda tu vida, digo, yo no puedo estar al margen siendo que estoy en esas zonas especialmente, y debería ser para todos, digo, no solamente para quienes se ven afectados directamente por una cuestión de zona, ¿no es cierto? Me parece como interesante el concepto que hay detrás de cada una de las expresiones, tanto de cada libro, digo, no es solo un libro, digo, tiene esto que decías de te dejo lugares en blanco para que puedas como interactuar, si se quiere, con ese libro, juego con las palabras, pero además hay imágenes, pero además hay otro tipo de información, pueden formar parte de una muestra, como en este caso habías contado que había empezado al principio, y que incluso la muestra, también digo, vos podés venir cuando en algún momento podamos acceder a nuestro espacio en Villa Devoto y acceder a esa muestra, pero a su vez tenés toda la cuestión del audio. Digo, son como conceptos y experiencias que están detrás de cada una de estas expresiones, ¿verdad? Sí. Me parece que ahí la idea es la de comunicación, ¿no? Esto de cómo divulgamos estas cuestiones que nos atraviesan. Y es tratar de buscar los recursos que tenés a mano, las posibilidades que tenés, y bueno, y meternos. Por ejemplo, hay 2 libros, ahora tienen que hacer uno tercero, que es el de Caperucita, que es un cuento clásico para tiempos modernos. También comentaban que había una Clarita, que su hija Olivia lo tiene y que lo recomendaba, que estaba buenísimo, así que ahí también hay una lectora de Caperucita. Mirá. Bueno, ese libro, el de Caperucita y el de El agua, una historia de terror que hace referencia a esto de lo que está ocurriendo con el agua, tiene realidad aumentada. Es lo que yo te decía recién de la muestra. Vos te bajás un aplicativo para Android y enfocás en las imágenes las toma como si fuera un código QR,
a partir de ese registro, hay distintas animaciones, soniditos que hacen de alguna manera más atractiva la imagen y además trabajas contenido, ¿no? Y bueno, tiene audiodescripciones y demás. Y me parece que es eso, es las posibilidades que te brindan estos recursos tecnológicos, tanto sea como algo sencillo como un código QR, como esto lo de la realidad aumentada, que lo hicieron Ezequiel Lobato y Elisa Rosenthal. Es eso, es buscar las alternativas que vos tenés para comunicar estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Sí, Y en este pensaba también contexto, por una cuestión de accesibilidad, como nombrabas antes, ¿no? Digo, a lo mejor yo tengo un problema auditivo, entonces me sirve más la parte escrita, o al revés, prefiero que sea con audio y no visual. ujú, Me parece que está bueno también eso, incluso con los chicos, ¿no? Digo, ¿de qué manera? Porque yo, por ejemplo, tengo muy buena memoria visual, pero a lo mejor ujú. me decís algo y me olvidé. Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Con qué te impacta cuando ves algo, un espectáculo, lo que sea. Digo, en general a mí, por ejemplo, siempre es primero por los ojos. Entonces digo, seguramente me va a ir mucho más el tema de la muestra, de las imágenes y demás, y quizás no toda la información que tenga escrita. Me parece que también está bueno porque particulariza, ¿no? Digo, la Sí, sí, forma sí, sí. que a cada uno le llega y que puede registrar esa información. Mm. Sí, me parece que es eso, es justamente tener en cuenta todas las variables que vos tenés disponibles para comunicar el contenido, en este caso ambiental. Y a partir de ese abanico de posibilidades con los recursos tecnológicos disponibles, bueno, uno lo tiene que aprovechar de la mejor manera. Yo me acuerdo que cuando habíamos sacado vos pensás que nosotros somos una editorial independiente, autogestiva, con escasos recursos, con muchísimas limitaciones, y tener 2 libros, y ya se viene el tercero, con realidad aumentada, bueno, es todo un logro, es todo un esfuerzo, es todo, digamos, apostar a algo innovador. Ni las grandes editoriales todavía están con el tema de la realidad aumentada. Muy poquitas están, ¿no? Obviamente, pero no están la mayoría. Y nosotros lo hicimos en el 2017, me parece, en 2018, o sea, hace 2 años con el tema de la realidad aumentada. Así que bueno, fue toda una experiencia interesantísima en ese sentido. Y después están, en este contexto así de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, bueno, es pensar estas posibilidades que tenés a través de las herramientas que tenés a mano. Y en ese caso, bueno, me parece a mí que el próximo libro estoy armando, o por lo menos anotando un par de ideas que tienen que ver con un segundo libro de Huerta, porque da para mucho, es un universo que me parece que hay mucho por hacer ahí con la cuestión de las huertas escolares, las huertas comunitarias, las huertas en las terrazas. Bueno, en definitiva hay muchísimo para hacer, y es una cuestión cultural, ¿no? De darle la importancia de la autoproducción de alimentos. Y en este caso, la realidad que nos atraviesa de la pandemia, del aislamiento, y que no sabemos cómo va a terminar esto, cómo se va a resolver, y en la medida de qué forma vamos a volver a una cierta normalidad. Bueno, el libro este de La Huerta 2 tiene que ser interactivo, ¿viste? O sea, no solamente que esté disponible en la página en PDF, sino que tiene que tener esto, la, la interacción a través de los dispositivos electrónicos, a través del celular, o sea, intervenir en el libro, por ahí modificar los dibujos, por ahí, no sé, que haya una comunicación distinta a partir de la interacción que vos podés lograr con este tipo de plataformas. Así que Bueno, es... Ujú. no digo, qué buena esa idea, digo, que se pueda intervenir y modificar las cosas que están dentro del libro, me parece súper novedoso. Sí, 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 la verdad que lo que te brindan las tecnologías es impresionante. Vos podés hacer cosas en realidad aumentada con 3D, le podés aumentar el tamaño, ponés información, bueno, te permite muchísimas cosas. Obviamente si tenés recursos económicos podés desarrollar mejor, bueno, ¿no? Pero dentro de las limitaciones que tenemos, bueno, se pueden hacer cosas piolas y que sean novedosas, que de alguna manera también problematicen, ¿no? Me parece que esa es una de las cuestiones. Hay un autor que se llama Alejandro Pisitelli, que es filósofo y que viene trabajando el tema de las tecnologías, en educación y demás, y él sacó un libro que se llama Nativos Digitales, y él decía que al poquito tiempo de haberlo sacado, que ese libro ya era obsoleto. En vez de ser nativos digitales, tenían que ser cautivos digitales, porque las nuevas generaciones ya vienen mamando desde las primeras infancias todo lo que tiene que ver con el acceso a los celulares, las tablets y demás, ¿no? Y él lo que dice es que si vos no programás, te programas, ¿no? El mismo sistema te programa y te orienta a que vos vayas consumiendo. Entonces,
eso hay que tenerlo en cuenta. A la hora de trabajar contenido, bueno, ver qué herramientas tenés disponibles y tratar de utilizarlas para generar un poco más de conciencia con estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Claro, y te llevo un poquito a lo que habías comentado antes respecto a la tarea que hacían en los colegios. Digo, Ujú. que es donde vos podés vivenciar la respuesta. Digo, ¿qué le pasa a los chicos cuando empiezan a tener este contacto con estos temas que a lo mejor no sabían que existían o les sonaban más o menos, pero que ahora los pueden ver desde otro lugar? Porque también me Ujú. parece que hay algo de que eso es tema de grandes, ¿no? Y que también se los Ujú. excluye de esa información y que de golpe los interpele. Todos estos temas Ujú. de un lugar sensible me parece que está bueno. Digo, ¿cuál fue la recepción? Tanto con los docentes como con los niños. Mira, cuando voy a las escuelas, yo trabajo con un kamishibai, que es un teatrito de láminas. Bueno, cualquier cosa lo tengo allá, si quieren lo muestro. Lo buscan en internet, kamishibai, teatro de láminas, teatro japonés, y es una maleta de madera donde vos vas pasando láminas, y las ilustraciones de Diana, vas pasando las láminas y vas narrando. En la parte de atrás tenés el relato, y a medida que vas pasando la imagen vas narrando el cuento. Y lo que ocurre comúnmente cuando vos ingresás a algún aula, ponés el maletín sobre la mesa, abrís esas puertitas y es de madera, sencillo, y lo que escuchás es un wow, ¿viste? Escuchás un asombro general. Y ya te digo, es una maleta de madera con imágenes, con ilustraciones. ¿Dónde se enchufa? Preguntarán seguramente. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí hay otra lógica. Aprovechemos las herramientas tecnológicas, pero también disfrutemos de esta mirada cuando vos estás narrando, de apreciar las ilustraciones, de las pausas, de la voz, etcétera, etcétera, todo lo que te permite el vivo, ¿no? Esto de las limitaciones que tiene lo tecnológico. Puede ser fabuloso trabajar con material interactivo, hacer un libro, una historia interactiva, bárbaro, pero también hay que conectarnos con otras sensibilidades, ¿no? También no perder eso. Y lo que ocurre ahí con respecto a las infancias, en las escuelas, y no tanto en centros culturales y demás, que los chicos están, me parece que las nuevas infancias, estoy pensando en la edad etaria de 4, 5, 6 años en adelante, ya vienen de padres y madres que de alguna manera fueron impregnados por estas cuestiones o estas inquietudes que tienen que ver con lo ambiental. Entonces esta nueva camada de chicos y chicas, esta nueva camada de estas nuevas infancias, ya también son más permeables y son más conscientes y tienen otras sensibilidades que tienen que ver con la naturaleza. Pensemos, vos me decías, bueno, por ahí están medio alejados, por ahí los sectores urbanos, ¿viste? Están más alejados de estas cuestiones, pero en general todos estamos afectados por alguna problemática ambiental. A mí me pasó de tener experiencia de acercar el material por ahí a comedores, donde la contaminación es absoluta, donde los arroyos son basurales, en sectores populares muy marginados, donde hacen huerta y el agua que están utilizando para producir la huerta está contaminada porque hay un basural cerca. Entonces, de alguna manera también son partes las infancias de las cuestiones ambientales, y me parece a mí que es interesante darle la palabra, ¿no? Esto de qué lectura hacen las infancias de las cuestiones ambientales. Vos sabés que con esto de la cuarentena, al estar encerrados, esto de buscar constantemente herramientas que permitan difundir, que permitan comunicar, estamos haciendo con mi nene que tiene 7 años, Pachamamita Radio. Es esto de ver cómo comunicamos esto, estamos encerrados, y que salga de la tablet, que salga de los dispositivos electrónicos que pasa tantas horas, y ver la vuelta, cómo le encontramos la vuelta para hacer otras cosas al aire libre, tener otra experiencia y demás. Y una de las cuestiones que se me ocurrió es esto de hacer Pachamamita Radio, y vos sabés que ahí hice una serie de preguntas muy sencillitas que tienen que ver con qué sienten y cómo están transitando el tema de la cuarentena, el tema del aislamiento, qué les pasa a ellos, cuáles son sus angustias, sus temores, sus miedos, y después algunas que otras preguntas que tienen que ver con lo ambiental, cuáles son sus problemáticas ambientales en la región, y después, bueno, algún que otro, algo que tenga que ver con el humor, con, no sé, algo que de alguna manera distienda. Y estoy recibiendo material hermosísimo, 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 maravilloso. Y ahí lo que... Puede ver un poco de todo eso que sí. está también en tu Instagram, ¿no es cierto? Sí, Pueden sí, acceder a toda sí. esa información, estuve viendo, es una maravilla, es una maravilla. Exacto, bueno, ¿ves? Y ahí tenés la voz de esas infancias que de alguna manera plantean lo que están viviendo en su propio territorio, no solo con el tema de las fumigaciones, alguien con las antenas, o sea,
todas las problemáticas ambientales, la lectura que hacen ellos, ¿no? Desde sus tempranitos años, con lo que tiene que ver con el tema de la alimentación, bueno, cómo perciben, ¿sabes para qué? Para también romper un poco con el discurso adultocéntrico, ¿no? Esto de nosotros vemos la problemática ambiental y tenemos que encontrar una solución. ¿Qué es lo que sienten estas infancias no solamente con el tema del aislamiento, sino también con lo que afecta a la naturaleza? En definitiva, nosotros somos parte de la naturaleza. Y me parece interesante y necesario esto, darle la palabra y darle importancia a esas miradas de las infancias que Y tienen además que ver digo con que la lo que no lectura ambiental. hagamos ahora le va a afectar a ellos directamente. Digo, las generaciones Obviamente, futuras son las que más van a sufrir toda esta cuestión. Con más razón hay que darles el espacio para, primero, que sepan de la temática, herramientas, y que puedan ellos decir también qué les pasa con todo esto. exactamente, sí, sí, sí. Acá recién estaba Cristina comentando, Cristina la reina madre, le decimos nosotros, de Líneas de Fuga, estaba por un lado haciéndote una invitación y te la voy a hacer yo a llegar, que es que vengas a presentar el espacio cuando puedas, cuando podamos, todos estos libros, que está las puertas abiertas siempre del espacio de Líneas de Fuga para vos y para toda tu gente. Y por otro lado nos dice que nos comentes sobre el próximo taller que tienen pensado hacer con Nati, también dentro de lo que es Líneas de Fuga. Así te dije todo junto porque nos quedan 5 minutitos nada más, así Bueno, que ya nos vamos despidiendo. Perfecto, sí, el sábado 11 de julio vamos a hacer con Nati Fernández, ella es titiritera, es artista plástica, cantora. Vamos a hacer un taller pensado para docentes más que nada, cómo comunicar lo ambiental desde las artes y cómo trabajarlo en el aula. Esto que yo te decía, la herramienta del Kamishibai como herramienta de comunicación, herramienta expresiva, bueno, ella hizo un títere del Conde Drácula y cómo utilizar las distintas herramientas artísticas a la hora de comunicar, a la hora de trabajarlo dentro del aula. Así que sí, están invitados el sábado 11, o el viernes 11 me parece, que aparecerá la información seguramente en estos días, promocionando ese taller. Y la idea es un poco esto, es sábado 11. Es un poco esto, es encontrar herramientas que nos permitan comunicar estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, ¿no? Planteando las distintas problemáticas, pero también viendo las alternativas. Como yo te decía, esto de la frutilla fumigada, de las fumigaciones de la soja y demás, hay alternativas. Siempre hay alternativas, y si no, habrá que crearlas. En esto de la industria, de la agroindustria, lo que está la alternativa es la agroecología, ¿no? Esto de producir sin ningún tipo de dependencia de productos químicos, bueno, con productos naturales, sin ningún tipo de fumigaciones que sean tóxicas, que sean perjudiciales para el ambiente y que sean perjudiciales para las poblaciones que están en los territorios. No solo para las que están en los territorios, porque también nosotros nos vemos afectados en los centros urbanos con el tema del glifosato, pues se encontró glifosato hasta en la Antártida. Así que eso circula en el aire, circula en el agua, está en el ambiente. No, y además, bueno, digo, como parte del planeta, básicamente, más allá de donde estemos parados, digo, si hay un deshielo, digo, nos termina afectando también, digo, hay una relación, pero muchas veces, viste que uno dice, ¿cómo llueve? Y uno no piensa que llueve un montón y se inunda todo, porque en realidad no hay árboles, digo, a lo mejor uno no relaciona ciertas cosas, porque, viste, sobre todo la gente como yo que soy porteña, vivimos como en nuestra jungla de cemento y a lo mejor no tenemos esa conexión con la naturaleza, sobre todo, digo, de entender el ciclo, ¿no es cierto? Digo, que lo que pasa acá me afecta acá. Es como, bueno, yo vivo en un pequeño monoambiente y ya está. Entonces me parece por eso muy importante eso que estás haciendo, sobre todo de ir a los colegios o este curso que estamos haciendo ahora o este taller, de trabajar con las y los docentes, porque, como decíamos recién, son las próximas generaciones los que se van a ver muchísimo más afectados por nuestro mal accionar y de las generaciones anteriores. O sea, es fundamental que podamos cambiar el chip y empezar a laburar en esto, ¿no? Claramente. Sí, por suerte hay mucha gente que viene trabajando, que viene batallando, que viene poniendo el cuerpo, que se viene comprometiendo, y bueno, será cuestión de seguir en ese andar, ¿no? De seguir insistiendo, de seguir activando y de seguir generando conciencia. Me parece que esto va creciendo cada vez más, como decíamos recién, las pequeñas y las futuras generaciones están comprendiendo esto, la importancia, esto de jóvenes por el clima, bueno, hay toda una movida a nivel mundial de las consecuencias del cambio climático, y bueno, será cuestión de tomar conciencia y de generar transformaciones concretas, ¿no? Porque mientras nosotros estamos en aislamiento social, mientras estamos en cuarentena encerrados,
el extractivismo, esto que mencionábamos, el tema de la megaminería, el tema de las fumigaciones, el tema del fracking siguen estando, ¿no? Ese deterioro ambiental, esa lógica depredadora sigue estando en pie. Bueno, es hora de que eso se modifique, es hora de crear alternativas, ¿no? Así que bueno, es un poco eso, seguir estudiando, interiorizándonos, profundizando en estos temas y crear en forma colectiva alternativas posibles, que me parece que vienen por ese lado. Totalmente. Bueno, entonces vamos a, igual yo dije que quedaban 5 minutos, después me relajé, porque como empezamos más tarde, a lo mejor tenemos un poco más, porque con Ah, esto de bueno. que tengo un problema de conexión, hay que ver Mm. también, ¿no? Cuándo fue que fue el inicio real de la conversación. Pero bueno, para ir más o menos cerrando temas, me gustaría que vuelvas a repetir cómo acceden a los libros, de la página, digamos, lo que estás haciendo del taller, bueno, digo, como para cerrar un poco más que nada con información de nada, de poder tener acceso a todo esto que estuvimos charlando, que está buenísimo. Hay un montón de gente que está comentando, hermosa tu labor, gran laburo, así que buenísimo que te estén apoyando de esta manera. Ahí dice también felicitaciones Martín por todo tu esfuerzo en guiar a los niños hacia un mundo responsable de una manera tan amorosa. Sos un gran artista a seguir adelante, dice Lina. Y así, hay un montón de comentarios, así que cuando tengas un ratito, léetelos. Dale, perfecto. Bueno, como te decía, el material está todo disponible en la página que es pachamamitaliBros.com.ar, ahí está todo en forma gratuita, con acceso libre. Están los libros infantiles, menos el último, que vamos a hacer una presentación, pero después lo vamos a subir completo. Están toda la producción, están traducidos a lengua de señas, los primeros tres, están traducidos a idiomas de pueblos originarios, están traducidos a inglés, a, a alemán, no sé, a japonés, algunos de los cuentos, a italiano, bueno, están todos los audios ahí subidos y están narrados los primeros tres por Liliana Downes, una locutora maravillosa, súper reconocida, y también hay dos o tres narrados por Diana Tarnowski, que es una narradora maravillosa, una artista maravillosa, y bueno, y ese material está disponible, lo pueden descargar, lo pueden trabajar en las aulas, y si quieren adquirir los libros, se comunica conmigo, ahí en la página está mi mail, que es martincrespi@yahoo.com, me escriben, nos ponemos en contacto y vemos la forma de que les llegue el material. Ahora con esto de la cuarentena se hace medio difícil la distribución, así que este último libro todavía tengo apilado acá en mi casa, pero bueno, es cuestión de que se vaya acomodando todo para que el material esté circulando. Claro, Y bueno, después, bueno, estaremos en contacto para el taller que daremos el sábado 11. Y sí, cuando esto se componga o de alguna manera se retomen las actividades como anteriormente estábamos acostumbrados, la idea es estar dando vuelta con el material. Vos sabés que estamos en junio, yo en este momento tenía que estar en Río Negro, iba a ir a Neuquén y me iba a cruzar a Chile presentando este material de fracking, así que seguramente el año que viene, si es que esto se compone, estaremos nuevamente con presentaciones por un montón de lugares, ¿no? La idea es ojalá, eso, la idea ojalá. es que sea la muestra itinerante, así como ahora está montada en el espacio de ustedes, estar dando vuelta con la muestra y estar circulando con este material. Buenísimo. Bueno, entonces los invitamos a Pachamamita Libros, también al tuyo, a Naturaleza Humana, ¿no? Como para poder acceder al libro y lo que estabas contando recién de la radio, ¿no? De Pachamamita Radio, que hay unos audios hermosos, que no se lo pierdan, que está de verdad muy lindo para ver. Eso también desde el Instagram Naturaleza Humana. Y si no, nosotros desde Espacio Líneas de Fuga vamos a ir subiendo también información de los libros, algo de la muestra. Ya subimos un par de fotitos de la muestra que quedó ahí en nuestro espacio, que te aseguro que está bien cuidada y que, y que Sí. apenas podamos, vamos a hacer algún evento para poder compartirla con más gente que no sea solamente los dueños de casa, ¿sí? Vale, sí. Sí, vos sabés que hay una cuestión que hay que repensar todo, me parece, ¿no? Con esto del impacto que provoca la cuarentena y cómo se va a recondicionar todos estos espacios culturales y si se va a volver a cierta normalidad o a esa normalidad a la cual nosotros estábamos acostumbrados. Por algunas poquitas lecturas que yo hice de las nuevas reglamentaciones que están haciendo en Europa con las cuestiones culturales, bueno, se viene un cambio rotundo, me parece, en esto. Y ahí, como artista, como productor cultural, que son ustedes que están ofreciendo diversas actividades, bueno, es como que hay que repensar todo de nuevo, ¿no? Es barajar y dar de nuevo, amoldarse a estas cuestiones y ver cómo le encontramos la vuelta para, de alguna manera,
volver a reconectarnos, ¿no? Con las producciones artísticas, con las producciones culturales, y cómo volvemos a rehabitar estos espacios, ¿no? Y en qué condiciones y en qué contexto. La verdad que es una situación súper distópica esto que se nos presenta, y por ahora estamos como en pausa en todo eso, pero hay que ver después cuando se va normalizando, cómo se va retomando a ese Claro, ritmo ¿cuál es la nuevamente. nueva normalidad? Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Esto es una Y yo creo incógnita, me que parece. muchas de las cosas que estuvieron surgiendo en esta pandemia, como este tipo de conversatorios, digo que hay mucha gente que está haciendo entrevistas en vivo desde estas herramientas, o por ejemplo los talleres virtuales, digo, que salen como un manotazo de ahogado quizá, pero que Ujú. tienen un montón de cosas y que aportan una oportunidad de hacer quizá algo más internacional, quizá en los talleres, y nos ha pasado hacer talleres y que haya gente de Chile, gente de Argentina, gente de otras provincias, y eso era impensado, por supuesto, en un taller presencial en Villa Devoto. Entonces también Claro, está bueno, como, nada, más allá de lo negativo que tiene toda esta cuestión, reconocer que a lo mejor podemos crear cosas nuevas, y creo que el desafío es poder traspasar estas tecnologías para poder, como decíamos antes, conmover, ¿no? Y poder hacer llegar ciertos mensajes o ciertas ideas, depende cada uno en su palo y en su rubro, pero poder llegar de alguna manera y desde el lado de las emociones, que es lo que finalmente es lo que nos queda. Como decíamos claro, recién, sí, yo veo una muestra, no me quedo solamente desde lo visual, sino de lo que me conmueve, de lo que me llegó y de lo que me provocó. Así que será cuestión de aprender a provocar en la sí, 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 virtualidad sí, por el sí, momento. sí, 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 a mí me genera una contradicción esto por un lado, ver las posibilidades que te presentan, o que se presentan, y por otro lado, un cierto rechazo de no amoldarme definitivamente a estas cuestiones virtuales. Pero bueno, en este contexto es las herramientas que disponemos, y la idea es un poco eso, es tratar de seguir generando conciencia, de generar transformaciones, cambios rotundos, y bueno, y lo que tenemos a disposición es esto, así que bueno, Aprovecharlo. aprovecharla, sí, tal cual, sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias por este espacio, por esta charla. Perdón que surgió toda esta cuestión tecnológica que al principio se nos No, hizo complicado, pero bueno, ahora como sos vos el responsable, lo que sí te voy a pedir, cuando termina todo, te va a dar la opción de guardar, y si por favor podés guardar este vivo para después poder difundirlo. vale, cómo no, no las tengo muy claras, pero intentaremos, Por ¿sí? eso, te va a aparecer dos opciones, y una es guardar, y entonces ahí lo vas a poder guardar, va a quedar dentro de lo que es tu Instagram, y yo después me encargo del resto. Vale, vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Dale. Marina, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Yo me despido, te vas a quedar vos solo hasta que cierres el vivo, ¿sí? Muchas Muy gracias bien. a todos por acompañarnos, a todos y a todas, y los espero el sábado que viene con otro conversatorio dentro del espacio de Líneas de Fuga. Gracias, Martín, por brindarnos esta posibilidad. Gracias a vos. Hasta luego. Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos, y voy a cortar, que no la tengo muy, muy clara en esto. Bueno, muchas gracias por los saludos y por la buena onda y por el acompañamiento. ¿Sí? Visiten Pachamamita, la página, y Pachamamita Radio se viene el sábado próximo, así que es toda una novedad, una primicia. Va a estar muy lindo, Pachamamita Radio. Proyecto hermoso que está surgiendo y están haciendo y estamos creando. Besos y saludos.